al escuchar este video pueda conocer al Dios que tiene el pastor Alexander Cardona. Ingresé al ejército, pasó algo que marcó mi vida y marcó mi cuerpo, mi rostro. Me pegaron un tiro de fusil Galil 7.62 AR. Fue algo bien fuerte, un tiro de fusil me estalló la cara, el ojo derecho casi lo pierdo. Y cuando me miré al espejo, iba a cumplir 19 años, hermana Nora, tenía el rostro desfigurado. Y aquí estoy, honrando y glorificando a mi Dios. Testimonios impactantes. Dios les bendiga, gracias por estar viendo nuevamente este video de testimonios impactantes. Y Dios es el único que cambia vidas, transforma mente y corazones. Y el testimonio del día de hoy lo trae el pastor Alexandre. Bienvenido en este día. Paz de Cristo, hermana Nora, sea con usted, con toda su familia y con todas las personas que, bueno, en algún momento nos van a alcanzar a ver a través de sus pantallas y a través pues, de esta aplicación. Es una bendición, un privilegio que Dios nos concede y nos permite estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, estamos aquí para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Hermano Alexandre, gracias por tomar su tiempo y querer compartir el testimonio de una obra maravillosa que Dios ha hecho en su vida. Cuéntenos en este día cuál es el testimonio que usted tiene. Bueno, vamos a tratar de ser breves. Creo yo que tardaríamos mucho tiempo y quizás no acabaríamos hoy de contar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero vamos a tratar de ser pues muy objetivos frente a lo que Dios ha hecho. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios y vamos a contar un poquito de lo que fue nuestra vida, no con el anhelo de que conozcan a este hombre, no. El anhelo mío no es ese, no. Siempre que Dios me ha permitido pararme en un altar, me ha permitido pararme en las calles, me permite sentarme frente a una pantalla para contar todo esto. No lo hago quizás ufanándome o orgulloso de lo que en algún momento fui, no. El anhelo no es que me conozcan a mí, el anhelo es que la gente al escuchar este video pueda conocer al Dios que tiene el pastor Alexander Cardona. El anhelo mío es que la gente pueda conocer a Jesucristo de Nazaret. Ese es el anhelo, es el objetivo con el cual nosotros contamos lo que en algún momento fuimos y cómo la mano poderosa de nuestro Dios llegó para levantarnos, para restaurarnos y bueno, para sanar nuestra alma, y aquí estamos. Entonces, vamos a hacerlo. Quiero presentarme. Ya la hermana pues ha dado mi nombre es Alexander Cardona Herrera, por la gracia de Dios, ministro de este glorioso evangelio. Y quiero contarle un poco de lo que fue mi vida antes de conocerle a él. Bueno, yo soy el menor de una familia, eh, papá, mamá, 3 hermanos, o el menor de ellos, de una familia de un extracto medio bajo. Siempre lo he dicho, jamás culparé yo a mis padres de hasta dónde quizá yo alcancé a llegar o hasta dónde mi naturaleza me llevó a actuar y a hacer una cantidad de situaciones, pero sí cabe recalcar y dejar muy en claro que un hogar donde Jesucristo de Nazaret no es el centro, allí en ese hogar hay problemas. Y bueno, ahí habían una cantidad de situaciones, problemas, papá, mamá, yo el menor, a la edad de 12 años, más o menos en medio de, verme en medio de todos esos conflictos, situaciones. Mis hermanos mayores, cada quien empezó a hacer lo que querían hacer. Y yo a esa edad en el colegio empecé a consumir drogas, empecé a consumir cocaína, después empecé ya a tomar alcohol, y en el pueblo, acá donde estábamos, bueno, me volví un ladrón
de este pueblo. Empecé a robar algunas cosas, salí a la calle con los llamados amigos, para poder nosotros sostenernos o sostener pues lo que era la adicción. Empezamos a estar en fiestas, empezamos a hacer una cantidad de situaciones. Y así transcurrió el resto de mi niñez, porque yo considero que alguien a los 12 años todavía es un niño. Pero ya después entramos a la adolescencia más rebeldes, conociendo la calle, una cantidad de situaciones tremendas. Y así transcurrió mi adolescencia y entré a mi edad adulta, iba a cumplir 18 años, y una mañana llegó mi papá con lágrimas en sus ojos. Mi padre manejaba taxi, trasnochaba, manejaba taxi en las horas de la noche, y llegó una mañana con lágrimas en sus ojos. Recuerdo muy triste diciendo: ¿qué vamos a hacer con usted? ¿Qué vamos a hacer con usted? Porque le habían mostrado una lista de lo que mal llamamos nosotros en este país la limpieza social. Y en esa lista estaba su hijo menor. Entonces usted podrá entender, hermana Nora, y todos los que me están escuchando, lo que pudo haber sentido mi padre en ese momento al recibir la noticia, o al que le dijeran que su hijo menor estaba en la lista de aquellos que tocaba desaparecer, porque se habían convertido en un problema para una comunidad, para una sociedad. Bueno, mi padre llega y me dice: Alexander, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con usted? Y yo le digo: bueno, lo que usted diga, dígame, porque uno a veces, en medio de, perdón, en medio de toda esta situación, uno a veces se las da de guapo. Y entonces yo le dije: dígame, ¿qué es lo que hay que hacer? Y él me dijo: ¿por qué no te vas para el ejército? Váyase para el ejército, que en el ejército definitivamente allá es donde arreglan la gente. Y yo le dije: listo, padre, voy para el ejército, y me presenté, y eso fue inmediatamente. Ingresé al ejército y llevaba 9 meses prestando mi servicio militar, hermana Nora, iba a cumplir 10 meses cuando pasó algo que marcó mi vida y marcó mi cuerpo, mi rostro. Me pegaron un tiro de fusil Galil 7.62 AR, me entró acá en la espalda, me atravesó y se me llevó un pulmón, el pulmón derecho, y me entró acá y me estalló la cara. Fueron momentos bien difíciles. Yo no quiero tampoco entrar, aunque hay una línea muy delgadita en esto, pero no queremos ser amarillistas. Lo que sí más bien queremos ser es objetivos, como le decía ahorita, para que alguien entienda de qué se trata o cuál es el Dios que nos tiene acá sentados. Entonces fue algo bien fuerte, un tiro de fusil me estalló la cara, el ojo derecho casi lo pierdo, o sea, se me descolgó, fue algo bien impresionante. Y yo recuerdo que me subí a un carro, porque eso fue en los alojamientos del batallón de la Tercera Brigada en Cali. Y yo recuerdo que yo me subo a un carro de un sargento viceprimero y le digo: mi primero, no me deje morir, porque uno no se quiere morir. Uno no se quiere morir, nadie se quiere morir. La gente, en medio a veces de sus alteraciones, en sus emociones, quizás dicen una cantidad de cosas, pero eso es una cosa. Otra cosa es enfrentarte o encontrarte de frente con la muerte. Eso es algo totalmente diferente. Eso no se quiere morir, uno no quiere perder su vida, aunque eso es algo bien especial. Y lo digo ahorita que camino con Cristo, y puedo entender un poco lo que dijo el apóstol Pablo en algún momento. Yo creo que el apóstol tampoco quizás quería morirse. De hecho, él decía que estaba en estrecho y no sabía si era mejor morirse o vivir. Pero definitivamente el caminar con Cristo nos tiene que llevar a ser conscientes y a decir que solo vivimos para Él, solo vivimos para esto, y si en algún momento nos morimos, ganamos. Entonces es eso, vivimos para esto, no nos queremos morir. Yo, de hecho, tengo mi familia, Dios me ha regalado unos hijos hermosos, estamos atravesando procesos, pero seguimos adelante y no queremos morirnos. Pero
estamos conscientes de que si lo hacemos o que si en este momento nos sorprende la muerte, ganamos. Entonces yo, continuando con lo del testimonio, me subo a ese carro, el sargento me lleva al dispensario, me atiende, me da los primeros auxilios, me trasladan a la clínica Valle de Lili en Cali. Y entrando a la clínica Valle de Lili, yo empiezo a ver cómo todo se me empieza a ir. Y en ese momento tengo el recuerdo de que pensé en mi padre, mi madre y mis dos hermanos. Eran como mi núcleo familiar y en ese momento sentí mucho dolor porque dije, no me alcancé a despedir de mi familia y caí en una oscuridad. Caí en una oscuridad. Estuve 5 días en estado de coma. 5 días en estado de coma. Esto se lo cuento porque me lo contaron mis padres, no porque yo tuve conciencia de esos 5 días, pero ellos después me contaron que ellos llegaron pues en las horas de la noche a la clínica y toda esta situación los médicos le dijeron, vaya, véalo, él está conectado a un respirador artificial, él estaba conectado pues a un poco de máquina, estaban en estado de coma. Las heridas eran muy grandes, las heridas que provoca un arma de fuego de largo alcance, es algo tremendo. Entonces la sangre no me coagulaba y bueno, ellos dijeron, ese muchacho se muere, ese muchacho no se levanta de ahí, entren y véanlo. Entonces ellos entraron y bueno, se despidieron y todo ello. Pero aquí cabe resaltar que una cosa es lo que dice la ciencia, una cosa es lo que puede decir el hombre, pero otra totalmente diferente es lo que el Rey de la Gloria determina. Yo siempre he dicho, cada que Dios me permite pararme y siento de parte de Dios contar esto, siempre he dicho que cuando el Rey de la Gloria tiene un propósito trazado con la vida de un ser humano, ni la misma muerte ni el mismo diablo se atraviesan ahí. Eh, es algo que se cumple. Entonces, bueno, aunque ellos dijeron que de ahí yo no me levantaba, de ahí yo salía, era quizás para un cementerio. Fueron 5 días en los que yo estuve en una oscuridad donde hacía mucho frío. Nunca vi nada, yo no me encontré a nadie, ni vi a nada, no, nada. Traté de salir de la oscuridad y recuerdo que en algún momento yo, los techos de las clínicas por lo regular son blancos, entonces yo lo que abrí fue este ojo y cuando vi el techo blanco me acordé y dije, me pegaron un tiro, creo que ya me enterraron, o sea, eso lo pensé, pero ¿dónde vine a salir? Y entonces mientras yo estaba pensando en eso, pues en medio de todo ello, mi papá que estaba en la habitación empezó a gritar, se despertó. Y eso fue pues la felicidad, hermana Nora, porque salvarse de un tiro de fusil 7.62, eso es algo bien, bien especial. Entonces fue una felicidad. Se despertó, los médicos vinieron, despertó el estado de coma, bueno, un milagro. Se alteró el orden normal y el orden lógico de las cosas, porque eso es un milagro. La alteración del orden lógico o natural de las cosas. Lo natural y lo lógico era que yo me muriera, que de ese accidente, de ese tiro, yo dejara de existir. Pero el Rey de la Gloria metió su mano y me desperté de esta situación, pero la alegría duró mientras yo pude levantarme e ir al baño. Cuando yo me pude levantar y fui al baño, claro, un espejo grande, y cuando me miré al espejo, iba a cumplir 19 años, hermana Nora, tenía el rostro desfigurado. Si hay algo que afecta tremendamente la estructura de un ser humano, es ver su rostro desfigurado. Entonces ahí escuché una voz que me dijo, usted ya para qué, usted ya no sirve, usted debía estar muerto. Y yo creí en eso, yo dije, es verdad, yo un muchacho de 9 años, mire cómo quedé, parezco un monstruo, estoy desfigurado, no, no vale la pena. Y recuerdo que salí caminando de allí del baño con el carrito ese del suero, estaba con líquidos, estaba en el tercer piso de la Valle de Lili, salí buscando el balcón para poder tirarme. Dije, me voy a suicidar, voy a acabar con esto, yo no debería seguir con esto. Y estaba en medio de eso,
Entonces los médicos y la enfermera me cogieron, me amarraron a esa camilla, me tuvieron allí y después fui remitido, trasladado a la ciudad de Bogotá, al batallón de sanidad, hospital militar. Allí me hicieron 13 cirugías, inclusive la lobectomía. Bueno, una cantidad de situaciones y la última cirugía fue un cerclaje, me cerclaron, me pusieron un tutor aquí en esta parte. Eh, y eso para mí fue muy traumático. Fueron muchas cosas juntas. Yo terminé por escaparme, terminé por irme del batallón de sanidad, terminé por abandonar el tratamiento, terminé por irme de allí. Decidí dejar todo, pero entonces en medio de esta situación me voy a la calle del Bronx. Hace algunos años la calle del Bronx fue terminada allá en Bogotá, queda pues allá en la Caracas, detrás de la dirección de reclutamiento, porque me habían agregado a ese lugar. Entonces yo finalmente me vuelo y me voy a la calle del Bronx. Estoy un año en las calles de Bogotá, peludo, tiempo sin bañarme, barbado, oliendo maluco, una cantidad de cosas. Y vuelvo y le repito, hermana Nora, yo no me siento orgulloso de contar esto, no lo hago porque me sienta orgulloso, porque me jacte de esto, no, sino que es importante que la gente conozca los propósitos que Dios se traza con la vida de los seres humanos. Amén. Y es el entender y el comprender que es Él el que nos tiene con vida, que nos permite continuar adelante. Estando en las calles de Bogotá, estando en las calles de Bogotá, bueno, hicimos muchísimas cosas, entre pedir monedas, entre robar, entre hacer una cantidad de cosas. Estuvimos un año, no queríamos absolutamente nada. Pero pasa algo bien especial, pasa algo bien bonito. Y es que mi papá llevaba un año, bueno, mi familia un año sin darse cuenta nada de su hijo y él decide abandonar su trabajo y decide irse a Bogotá a buscarme. Sacan fotos y se van y la familia se reúne. Mi papá se va a buscarme y a mí eso me impacta y aún vivo impactado con todo lo que Dios hace. Porque ¿sabe usted cuántos lugares de expendio de drogas hay en Bogotá? ¿Sabe usted cuántas personas habitan la calle en la ciudad de Bogotá? Pero mi papá en una semana me encontró. En una semana él me estaba encontrando sin saber absolutamente nada de mí. Entonces ahí volvemos a ver la mano poderosa de Dios obrando a favor de este servidor, de este siervo. Yo inclusive lo he dicho en algunas oportunidades, porque yo le pregunto cosas a Dios y después de entregar mi vida a Cristo, yo le preguntaba y yo le decía, Señor, y cuénteme cómo fue eso, porque es algo que impacta. Uno a veces quiere saber cómo funcionan las cosas con Él. Y un día, después de tanto preguntar a Dios en medio de una oración, yo sentí la respuesta de parte de mi rey. Y la respuesta fue tan sencilla como que el Señor me decía, sentía de parte de Dios, mío, aunque usted no me conocía, yo lo estaba guardando. Aunque usted no me conocía, yo lo estaba guardando. Y Wow, esto tiene que servir. Y esto tiene que servirle a alguien, porque a veces el ser humano piensa que son sus fuerzas, que es el dinero que tiene, que es el apellido que lleva, que es el estudio lo que ha alcanzado, que es el lugar donde vive, que es cualquier cantidad de cosas lo que lo tiene quizá respirando. No, lo que nos tiene respirando es su misericordia. Es Dios el que guarda, es su mano poderosa la que nos guarda, vive pendiente de nosotros. Eso es lo que hace el Rey de la Gloria, guardarnos, guardarnos. Cuando yo entendí eso, hermana Nora, para mí, yo le tengo que decir, yo vivo para eso, yo vivo para servir a mi Dios y me emociono porque tengo algo.
en el corazón, porque he visto tantas veces a mi rey meter su mano y cuidar y defender a este hombre que yo vivo para él. Y en medio de esta situación, bueno, mi padre me encuentra, me dice, me vuelve y me suelta la frase que me dijo aquella mañana en casa, me dijo: Alexander, ¿qué vamos a hacer con usted? ¿Qué vamos a hacer con usted? Y entonces yo vuelvo y le digo: dígame, padre. Y me dice: vámonos, vamos a buscar ayuda. Y entonces le digo: listo, hágale centro de rehabilitación. Y me trae de vuelta al Valle del Cauca, buscamos centro de rehabilitación, estoy en el centro de rehabilitación. Pasaron 3 meses, dejé de consumir bazuco, dejé de tomar Chamberlain. Bueno, las personas que quizás van a escuchar este audio o este testimonio en algún momento ni siquiera sabrán qué es Chamberlain. Entonces quiero decirle: Chamberlain es alcohol con el que se limpian las heridas, con frutiño y agua. Es eso, entonces se revuelve y entonces dejé de tomar Chamberlain, dejé de fumar bazuco, dejé de estar en la calle 3 meses, claro. El cuerpo se repuso, se repuso. Y a los 3 meses me levanté a bañarme en el centro de rehabilitación y cuando en algún momento sentí que algo me decía: ¿usted qué hace aquí si usted nació para cosas grandes? Y en ese momento fue complejo y yo sí quiero dejar claro, hay que tener mucho cuidado de a quién se oye, hay que tener cuidado de a quién se escucha y quién lo está diciendo, porque en ese momento el concepto que yo tenía de grandeza era totalmente equivocado y errado, porque yo pensé que ser grande era tener dinero, era tener armas, era tener poder y tener una cantidad de situaciones, pero yo estaba equivocado, porque ahora yo comprendo, ahora yo entiendo, ahora yo tengo claridad de lo que es el concepto de grandeza y he podido comprender que el único grande se llama Jesucristo de Nazaret y que nosotros solamente nuestra plenitud está a los pies de Cristo. Es a los pies de Cristo donde el ser humano es pleno. Pero en ese momento yo no lo tenía claro. En ese momento yo no lo entendía, entonces lo que hice fue salir del centro de rehabilitación, también dejé todo, abandoné el proceso y me fui al pueblo donde había crecido, acabado pues de crecer. Hago un par de vueltas, como se llama pues allá en la calle, me conseguí un revólver, me reclutó una oficina de cobro y me convertí en un sicario más de este país. Me llevan a diferentes partes a realizar estas acciones. Cabe resaltar aquí, hermana Nora, que a la justicia ya le pagamos, ¿cierto? Qué bueno que quede claro eso, para que quizás más adelante no se nos vaya a pasar y vaya a quedar esto aquí como en el aire. Le pagamos a la justicia, hagamos cárcel, y bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Pero en medio de todo esto, el Rey de la Gloria me lleva a otro país, a hacer una cantidad de situaciones, pero allá estando en ese lugar, empiezan a suceder cosas y allá en ese lugar yo me acordé de un lugar donde mi abuela me llevaba cuando yo tenía 11 años, 12 años. Y mi abuelita falleció hace algunos meses, pero caminó mucho tiempo, le caminó a mi Dios, a mi Jesús. Y ella nos invitaba y nos llevaba a los cultos. Y yo allá en ese lugar, una madrugada estando en medio de licor, de drogas, de una cantidad de situaciones, me acordé porque uno, aunque esté en medio de todo eso, quizás alguien que me vaya a escuchar va a tener que reconocer que aunque esté en medio del dinero, aunque esté en medio de armas, aunque tenga poder, hay un vacío en el corazón que solamente lo llena Jesucristo de Nazaret.
solamente llenar. Y estando allá, en medio de todo eso, yo con ese vacío en mi corazón, me acordé del Dios que predicaba, donde iba mi abuelita. Y entonces, así como estaba, le dije, bueno, si es verdad que usted existe y usted es real, pues permítame volver a Colombia, yo quiero volver a Colombia. E inmediatamente sentí un deseo, un impulso, y bueno, cogí lo que tenía y ese mismo día arranqué y dije, me voy. Llegué a Colombia nuevamente, pero seguíamos en una cantidad de situaciones que no aplican, ¿cierto? Porque hay cosas que definitivamente no es necesario contar, necesitamos que aquí la altura, la importancia, la gloria y la honra se la lleven quien se las merece, y ese es Jesucristo de Nazaret. Ese. Amén. Pero finalmente, en medio de todo esto, hermana Nora, bueno, vuelvo a Colombia, compramos una finca con mis padres en un lugar por acá que se llama La Marina, en el Valle del Cauca. Estoy allá, pero allá también me meto en una cantidad de situaciones, problemas. De allí también me tocó salir corriendo. Finalmente voy a un lugar que se llama La Melba, en Sevilla, Valle. Y allá el Rey de la Gloria se me atraviesa, empieza a coquetearme, porque eh, es tan bueno este Dios que nosotros tenemos, que aunque nosotros somos los infractores, aunque nosotros somos los pecadores, aunque nosotros somos los que hemos faltado, es Él quien nos busca, es Él el que se nos atraviesa en el camino. Porque eso dijo el salmista, nos atrae con sus cuerdas de amor, con sus cuerdas de amor, nos atrae el Rey de la Gloria. Entonces yo empecé a ir a los cultos en un lugar que se llama La Melba. Estaba ya el pastor Oscar Realpe en ese tiempo. Él empezó a predicarme el evangelio, pero yo seguía, aunque me llamaba mucho la atención y sentía cosas, yo seguía poniendo mis conceptos por encima de su bendita palabra. Finalmente, así transcurrió el tiempo. Yo después volví a Sevilla. El capital que tenía en ese momento, en el cual apoyaba mi confianza, que no era mucho quizás para muchas personas, pero en ese momento era algo con lo que se podía subsistir, y yo tenía mi apoyo puesto en eso, en ese dinero. Por eso, si alguien que me está escuchando tiene su confianza puesta en el dinero, en la finca, en la empresa, en las casas, en el dinero que hay en el banco, yo le sugiero que cambie su confianza y la ponga en el lugar correcto, porque la Biblia sigue diciendo que él es dueño de absolutamente todo. El salmista dijo, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y si él lo determina, entonces él lo que hace es que toma, quita y cambia y pone a administrar al que él determina. Finalmente eso fue lo que sucedió conmigo. Me quebré, como decimos nosotros aquí en Colombia, me quebré. Lo último que me quedaba era un carro de servicio público, estaba sin seguro. Ese carro me lo cambiaron por un pedazo de tierra en un lugar que se llama La Unión Altaflor. En una parte, o la vereda, se llama La Profunda. Ese fue un pedacito de tierra allá me llevó el Señor a ese lugar. Y en ese lugar, hermana Nora, yo entré en una depresión muy tremenda. Estuve una depresión profunda. Yo llegué a ese lugar atado por las drogas, el bazuco, la cocaína, la marihuana, el alcohol. Yo tomaba todos los días. Podríamos decir que yo era un alcohólico y una persona que solamente vivía para consumir y para tomar, para consumir alcohol. Allá en ese lugar, la mujer que hoy en día, pues mi esposa, en ese lugar, ella tomó la decisión de enfrentárseme, cansada de tanta humillación, cansado de tanto maltrato, cansada de ver que no había ningún cambio. eh,
toda persona inteligente, creo yo que habría hecho lo mismo que ella y dijo, no más, yo me voy de aquí, con usted no vive nadie, eh, usted no va a cambiar, usted así se va a morir. Entonces, en medio de todo eso, al ver que ella había ya convivido conmigo algún tiempo, que sabía muchas cosas, eh, la decisión que tomé en ese momento, porque escuché la voz esa que me había hablado en veces anteriores, lo que sentí fue, hay que matarla, hay que asesinarla. Y la decisión que yo tomé fue esa, y listo, no la voy a dejar ir, la voy a matar, la voy a matar. Y me senté, hermana Nora, a tomarme media caneca de aguardiente, así se llama, y acabar de consumir la droga que tenía en ese momento, eh, y a pensar cómo lo iba a hacer. Pero en medio de esa situación pasó algo bien especial y fue que me dio sueño, me quedé dormido y dormí 3 días con sus noches, completicas, completicas. Mire, hermana Nora, yo la verdad vuelvo y reitero esto porque quiero que quede muy, muy marcado. Yo quiero que esto quede muy claro. Que esto no lo contamos y estas cosas no las contamos para, para, para quizá robarnos la gloria o quizá que la gente, porque no nos sentimos orgullosos de esto. Pero la Biblia sigue diciendo, Daniel en el capítulo 4 y el verso 2 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Y sabe por qué conviene, hermana Nora? Porque alguien que va a escuchar este video va a tener, voy a ser un poquito atrevido, va a tener que reconocer que el Dios que tiene el pastor Alexander Cardona es el mismo Dios de Daniel. Y hoy en día sigue haciendo milagros, sigue obrando de una forma poderosa, porque el Rey de la Gloria, Él es real y sigue obrando de una manera especial en la vida de los seres humanos, en la vida de los seres humanos. Finalmente, me dormí 3 días con sus noches y al cuarto día, en la mañana, abrí mis ojos y tenía algo en el pecho, tenía un desespero. Yo pensé que era la ansiedad de consumir, porque eh, no podía pasar un día despierto sin consumir. Tenía que estar consumiendo y tomando. Estaba eh, muy, muy, muy agarrado por las drogas en ese momento. Era una persona dependiente totalmente del alcohol y la droga. Finalmente me baño, me visto, salgo de ese lugar a moto que me había quedado, pero llego a una parte donde el camino para un lugar estaba, la carretera para hacia una parte llevaba hacia el lugar de Sevilla y al lado contrario llevaba al lugar de predicación de la iglesia pentecostal. Llevaba al lugar de predicación de la iglesia. Y yo recuerdo que yo me paré allí fueron unos segundos en los que algo me decía ir a Sevilla, conseguir alcohol, conseguir drogas y venir a terminar con la vida de la mujer que me había acompañado durante un tiempo. Pero del otro lado había una voz que me decía, Alexander, yo te quiero ayudar. Alexander, yo quiero ayudar. Venga que yo puedo hacer algo por usted. Y eso fue tan fuerte, hermana Nora, fue algo tan especial porque ese mismo día que Dios me llamó para salvarme realmente, para tener un encuentro con Él, ese mismo día Dios me llamó a servirle en este santo ministerio. Porque yo sentí de parte de Dios algo tan fuerte como que ven que yo te necesito. Y para mí eso es algo que me sigue impactando. Hoy, después de 10 años largos, me sigue impactando eso, porque Él es Dios sobre todas las cosas, Él es Dios soberano y no necesita de nadie. Él es el gran yo soy, el que no necesita de nadie para subsistir. Eso fue lo que Dios le dijo en algún momento al hombre. Vaya, dígale que lo envió el gran yo soy, ese que no depende ni necesita de nadie para subsistir. Pero a mí eso me enamora de Dios. Ven que yo te necesito, Él no necesita a nadie, pero esas son las cosas hermosas que hace el Rey de la Gloria, con el fin de que uno lo pueda reconocer, porque si hay
hay algo que debe de quedar claro, es que este Dios es bueno, es bondadoso, es misericordioso, Él es lo mejor. Y eso fue tan fuerte que yo en medio de todo ello tomé la decisión, hermana Nora, y salí hacia el lugar de predicación. Y cuando llegué allá a ese lugar, bueno, el pastor que estaba de turno en ese lugar de la Unión Altaflor, eh, me salió así como con temor porque yo estaba barbado, estaba peludo. No, usted no se imagina lo que ustedes ven, es la gracia, la sola gracia de Dios. Eso fue algo bien, bien, bien tremendo. Pero entonces él finalmente sale y me dicen que le puedo servir, y cuando él me dicen que le puedo servir, yo me recuerdo que yo me tiro al piso, me quito una gorra que llevaba y le digo, necesito que ore por mí, necesito que ore por mí porque le voy a entregar mi vida al Dios que ustedes predican. Y cuando ese hombre impuso su mano sobre mí, empezó a orar, yo sentí que algo se rompió, hermana. Yo sentí que algo se soltó, y en ese momento yo empecé a ver todo totalmente diferente, todo totalmente diferente. Y empezamos un proceso de conocer al Rey de la Gloria, de buscarle, de entender una cantidad de situaciones. Me rompió con la ansiedad de consumir drogas. Yo no podía pasar un día sin consumir, sin tomar. Y cuando me levanté de allí ya no tenía ganas de fumar, ya no tenía ganas de tomar. Eh, yo respeto a quienes dicen que hay que vivir unos procesos, pero yo creo que un encuentro con Dios lo cambiará absolutamente todo. Un encuentro con Dios cambiará absolutamente todo, y de forma radical, porque yo lo viví de esa manera. Y, y aquí vamos, hermana Nora, finalmente seguimos viviendo procesos. eh, Estuvimos, después de entregar mi vida al Señor, me llaman a una audiencia porque traía un proceso. En medio de esa audiencia me condenan, pago casi 6 años de cárcel. eh, entonces, Dios en medio de todo es bueno, porque Él es bueno, pero no es alcahueta. Entonces, entendemos todo esto, pasamos los procesos. Finalmente conozco a Pastor Fabián Barrantes, un hombre de Dios, quien a través de él Dios empieza a formar algunas áreas o muchas áreas de nuestra vida. Siente de parte de Dios que Dios, lo que Dios me había dicho en esa montaña, se lo dijo a él. Y finalmente nos promueven al Santo Ministerio, y estamos aquí sirviendo al Rey de la Gloria, hermana Nora. Y amamos hacer esto, lo hacemos porque vivimos para esto. Y aquí estoy, honrando y glorificando a mi Dios, a mi Dios. Hermana Nora, creo yo que esto es como lo que le puedo contar, lo más relevante, porque vuelvo y le reitero, le repito, muchas cosas hemos visto obrar a Dios de muchas maneras en nuestra vida, pero finalmente ese encuentro con Dios allá en la Unión Altaflor cambió la historia de Alexander Cardona. Se partió en dos la historia de Alexander Cardona. Ya no soy más aquel que le hace daño a la gente, ya no soy más aquel que le quita las cosas, las pertenencias a la gente, ya no soy aquel que le quita la vida a la gente, no. Ahora mis manos ya no empuñan ni una 9 milímetros ni un 38 para hacer daño. Ahora mis manos empuñan un micrófono para predicar a Cristo. Eso es lo que hacemos, hermano. Gloria a Dios, hermano Alexander, por ese gran testimonio de una transformación verdadera, de un encuentro verdadero con Amén. Dios. Hermoso testimonio. Gracias, hermano Alexander, por haber participado en este segmento de testimonios impactantes. Y bueno, si usted le gustaría dar un consejo, de pronto a alguna persona, algún joven, más que todo son los jóvenes los que inician a temprana edad, drogas y toda esta clase de maldad. Si usted le gustaría decir algo a alguna persona o algún joven. Bueno, hermana Nora, yo creo que eh, hace algunos días alguien me pidió también lo mismo. Me dijo, cuénteme, hermano Alexander, cuéntenos a través de una pantalla. Y me dijo algo muy similar
a lo que usted, hermana Nora, me refiere y lo que buscamos. Y yo lo dije en una frase, lo dije así, lo dije muy jocosamente y quizás con términos muy callejeros, porque, bueno, Dios nos sacó de allá y Dios nos entiende. Y yo le dije, la vuelta es con Dios. Y yo creo que ese es el consejo para todos los jóvenes, porque es que aquí lo que sucede, hermana Nora, es que el ser humano siempre vive en una búsqueda continua de poder llenar el vacío que hay en su corazón. Entonces, algunos anhelan llenarlo a través del poder, otros anhelan llenarlo a través del dinero, otros anhelan llevarlo a través de los placeres que ofrecen las drogas, que ofrece el alcohol, que ofrece la rumba, que ofrecen todas estas cosas. Pero yo les diría hoy, desen la oportunidad de conocer a Jesucristo de Nazaret y se darán cuenta que nada de eso es necesario. Y que si hay alguien que vive contento, si hay alguien que vive feliz, si hay alguien que vive gozoso, esos somos los evangélicos. Si hay alguien que vive sabroso, esos somos nosotros los evangélicos, los que hemos conocido a Jesucristo de Nazaret. Es eso, hermana Nora. Amén. Gloria a Dios, hermano Alexander. Gracias por tomar su tiempo y compartir su hermoso testimonio. Bueno, y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén, amén. Que el Señor Jesús les guarde a todos.